Estrategia organizacional. Los textos relacionados con la estrategia han sido adoptados por diferentes áreas del conocimiento como la sociología, la psicología, la política, la economía y las ciencias de la empresa, debido a su diversidad de aplicación. Debido a esto se han generado diferentes tipos de definiciones de acuerdo a los diferentes puntos de vista aplicados desde la estrategia. Inicialmente, el término estrategia retorna a la palabra griega strategia o estratego, el cual proviene del conjunto de palabras stratos, que significa ejército, y agein, que es arte de guiar, pensar y actuar. Antiguamente lo asociaban con el trabajo de dirigir las operaciones militares y la rivalidad o competencias que se efectúan entre naciones. Es decir, que en sus inicios la estrategia fue un concepto que estuvo muy vinculado en asuntos militares y de gobierno. Pero a través del tiempo se ha podido ver cómo a partir de diferentes autores como Shakespeare, Montesquieu, Kant, Hegel, Clausewitz o Tolstoy, todos estos fueron aprovechados por varios teóricos de la política y la milicia como Maquiavelo, Napoleón o Bismarck. Carl Philipp von Clausewitz fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Es conocido principalmente por su tratado de la guerra, en el que aborda temas sobre los conflictos armados, desde su planteamiento y motivaciones hasta su ejecución, abarcando comentarios sobre tácticas, estrategias e incluso filosofía. Según Clausewitz, la estrategia se concibe como la combinación de tácticas para alcanzar el objetivo de la guerra, siendo las tácticas la manera de cómo se ejecutan los planes militares y las maniobras de combate, las cuales a su vez se apoyan en la logística, que consiste en soportar la capacidad combativa mediante el aprovisionamiento del ejército. Durante el siglo XX, el concepto de estrategia empezó a tener una participación dentro del campo de la sociología con el surgimiento de la teoría de los juegos por parte de von Neumann y Morgenstern en 1944, y como un modelo de competición apropiado para la toma de decisiones y la solución de conflictos desde una perspectiva lógico-formal, en el cual cada individuo buscaba maximizar sus beneficios de forma racional, teniendo en consideración sus recursos y acciones disponibles frente a los recursos y acciones disponibles de un competidor. A partir de aquí se fueron formando diferentes nociones, diferentes pensamientos sociológicos, y vamos a conocer algunos. Según Habermas, sobre la acción estratégica, considera que en un mundo objetivo cualquier actor que busca el éxito hará elecciones racionales, pero a su vez deberá considerar la existencia de al menos un oponente, también racional, que estará buscando alcanzar sus propósitos y que por lo tanto podrá estar haciendo uso de sus mismos u otros medios, de tal manera que en la acción estratégica entra en juego un sistema de toma de decisiones. Según Morin, la estrategia es consecuencia de la acción, que a su vez es una decisión, una elección y una apuesta. A partir de estas nociones de estrategia desde el ámbito militar como social, se pueden observar algunas lecciones que pueden ser de utilidad en el campo empresarial. En primer lugar, la estrategia conlleva la existencia de una elección racional en un contexto de racionalidad limitada, con la conciencia de que existen otros actores que también serán estrategas y actuarán igualmente de manera racional. En segundo lugar, la estrategia apunta a unos objetivos o fines determinados. Para alcanzarlos se tiene que recurrir a unos medios o recursos y a la realización de ciertas acciones específicas que les son propios. En tercer lugar, la existencia de actores que se comportan como oponentes en una lucha de función de intereses y objetivos en la que a su vez requieren de cooperación, actuando en condiciones mediadas por las relaciones de poder. Y como cuarto, la estrategia adquiere sentido por el reconocimiento de que la acción humana se desarrolla en escenarios turbulentos, en los que predomina el azar y la incertidumbre, frente a los cuales la información y el control de las fuentes de dicha incertidumbre se constituyen en mecanismos preferidos al momento de decidir estratégicamente. Ahora veremos la estrategia desde la perspectiva de las organizaciones. El primer académico que toca el tema de estrategia empresarial en ámbitos académicos fue Peter Drucker, en 1950, quien define la estrategia a la acción que hace el gerente de analizar la situación actual de la organización y modificarla si es necesario, lo que implica identificar los recursos que se tienen y los que se deberían tener. En
1950, como resultado de un estudio de los currículos de administración de empresas, se evidencia que las escuelas de negocios norteamericanas incorporan en su currículo el curso de política de empresas, pensado para que los estudiantes desarrollaran su capacidad analítica frente a problemas complejos que enfrentan las empresas en su actuar, utilizando las técnicas aprendidas en cursos anteriores sobre las áreas funcionales de la empresa, pero que éstas sean desde una perspectiva de un gerente general. Durante estos años predominó un enfoque hacia la planeación a largo plazo, que consistía en plantear metas y programas en un amplio horizonte de tiempo que integraran los planes específicos de cada área funcional de la compañía. Estos enfoques coinciden con una ola racionalista de la administración, que aprovechaban los aportes sobre la racionalidad limitada del ser humano desarrollada por Simon, la racionalidad de los sistemas y la administración por objetivos formulada inicialmente por Drucker, y así también como el concepto de capacidades distintivas propuestas originalmente por Cernik. A partir de estos antecedentes, el nacimiento de la gestión estratégica como una disciplina académica puede ubicarse en los trabajos de Chandler, Ansoff y Andrews, a través de un análisis histórico de 4 empresas emblemáticas norteamericanas: DuPont, General Motors, Standard Oil y Sears Roebuck. Chandler, Ansoff y Andrews hacen aportes de amplio significado en la concepción de estrategia, muchos de los cuales aún continúan vigentes, como la identificación del campo de actividad de la empresa, en qué negocio está y en cuál quiere estar, y la definición del tipo de empresa que quiere ser, la misión y la visión, el papel en el logro de los objetivos organizacionales, el concepto y las herramientas para la planificación estratégica, la importancia del análisis estratégico a partir de la denominada matriz DOFA, la ubicación de la estrategia en un contexto temporal de largo plazo, y por último el reconocimiento de la función gerencial como una capacidad organizativa y específicamente el papel del directivo superior como estrategia central. Chandler, Ansoff y Andrews asumieron un enfoque donde se privilegiaba los aspectos internos de la empresa, la estrategia y la estructura. Pero a partir de los nuevos paradigmas, desde la economía de la organización industrial, se produjo un claro cambio hacia los atributos del entorno, particularmente los trabajos de Porter, y su paradigma estructura, conducta, resultados, OSR. Centraron el interés en el análisis de las industrias como aspecto básico de la estrategia, consiguiendo así llevar a la empresa a una posición específica dentro de este grupo. Surge el término de grupo estratégico, que consiste en que son grupos de empresas que pertenecen a un mismo sector de la industria y que siguen estrategias similares. Crece el interés por estudiar más el entorno competitivo y las estrategias a nivel de grupos de empresas y ya no es de manera individual. Y por otra parte, las perspectivas de los costos de transacción de Williamson y la teoría de la agencia de Jessen y Meklin enfocaron el interés en aspectos microeconómicos que incluían tanto factores del entorno como del interior de la empresa, centrando de nuevo el interés en los aspectos internos de la empresa como determinantes de la competitividad, orientando la gestión estratégica hacia aspectos como el conocimiento y las capacidades dinámicas que desarrollan la compañía de forma diferenciada. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles han sido aquellos aportes a la concepción de estrategia desde las diferentes áreas del conocimiento, cuál ha sido pues como su evolución a través del tiempo. Aportes de la economía industrial. Inicialmente la economía industrial digamos que tuvo como una división entre la economía industrial clásica, que fue como su primera concepción, y después la economía industrial como moderna o la nueva. Entonces, la economía industrial clásica considera inicialmente que las estructuras del mercado tenían incidencia sobre la conducta empresarial, es decir, llevaba a tomar decisiones de precios, inversiones, publicidad, entre otras, para que así generaran resultados en términos de rentabilidad y eficiencia. Estos actos eran denominados el paradigma de la estructura conducta-resultados, ECR, de Porter, y de esta forma el papel de la empresa
consistía fundamentalmente en tratar de adaptarse y responder a las condiciones cambiantes del entorno. A partir de la observación empírica y la evolución de la dirección empresarial, empezó a mostrar evidencias de que las decisiones organizacionales también terminaban afectando de diversas formas las estructuras del mercado. Así se dio reconocimiento de la estrategia como forma racional e intencional de dirección, que además podría influir sobre los mercados. La principal novedad teórica de este enfoque radica en rechazar la idea de adaptación natural de la empresa a condiciones predeterminadas que garantizaran la eficiencia. Por el contrario, se centraron en este caso todas sus concepciones y sus postulados en la dimensión de la estrategia del comportamiento de la empresa y ya no del mercado. La nueva economía industrial analiza más las variables internas que pueden influir en la competitividad organizativa, rechazando la unidireccionalidad y sustituyéndola por relaciones recíprocas entre la estructura de la industria, la conducta de la empresa y sus resultados. Este enfoque se hereda en la Escuela Estratégica de Posicionamiento, cuyo principal exponente es Porter. En este periodo surgen conceptos importantes que inciden sobre la teoría de estrategia, entre ellos el grupo estratégico, que son un conjunto de empresas que siguen la misma o similares estrategias dentro de la industria. Esto cambiaría el foco de la investigación, centrado hasta entonces en la empresa, hacia los grupos estratégicos. Un avance significativo se presenta en la evolución teórica de la estrategia de los aportes de Porter. En 1979, 1980, en 1981 y 1987, mediante el enfoque de análisis estructural, el modelo de las 5 fuerzas define aquello que hace atractiva a una industria y establece cómo se genera la ventaja competitiva, lo cual facilita la formulación de estrategias corporativas que permiten lograr un desempeño superior. Otro desarrollo importante es el reconocimiento de la dinámica competitiva. Esto es, que las acciones estratégicas iniciadas por una empresa desencadenan una serie de acciones de las otras firmas competidoras. Esto conlleva a la comprensión de factores que inciden en procesos estratégicos como la flexibilidad, la velocidad y la innovación que se dan en los entornos. Ahora vamos a ver cuáles han sido los aportes de la economía organizacional a la estrategia. La teoría de los costes de transacción, la teoría de la agencia, la teoría de contratos y entre otras han sido las que han constituido la corriente de economía de las organizaciones. Han hecho su aporte especialmente para que el diseño interno de las empresas faciliten la acumulación de activos estratégicos, la organización de las transacciones, la formulación de modelos eficaces para la gestión de recursos, trasladando el poder del mercado para generar rentas hacia la estructura y organización interna. Con el desarrollo de la teoría de los costos de transacción, se han apropiado 5 premisas centrales que inciden en la conceptualización de la estrategia. Estas son: la primera, la racionalidad limitada; segunda, el oportunismo; tercero, la incertidumbre; cuarta, la especificidad de activos; y quinta, la asimetría de información. Los recursos pueden ser coordinados y asignados a través de 2 tipos de mecanismos, según la teoría de los costos de transacción: el mercado y las empresas. En primer caso, la asignación de los recursos depende de los sistemas de precios, mientras que en el segundo caso, la asignación de los recursos depende de la jerarquía y la autoridad del empresario. De esta manera, el crecimiento empresarial es inducido por la eficiencia que logra alcanzar la empresa para desarrollar internamente las transacciones asociadas a sus procesos productivos. Por ende, la teoría de los costos de transacción brinda múltiples evidencias que ayudan a explicar diferentes aspectos asociados a la estrategia empresarial. Entre ellos estaría el crecimiento empresarial, la integración vertical, la diversificación, la identificación de las fronteras entre la organización y su entorno, y las formas híbridas de organización, las franquicias, los licenciamientos y las estrategias internacionales. Por otro lado, la teoría de la agencia es una técnica empresarial por la cual una persona o una empresa solicita a otra persona, el agente, a realizar determinado trabajo en su nombre, y esto sería un nexo de contratos que se establecen entre individuos, cuyo objetivo es maximizar sus funciones de utilidad particulares. Y el estudio, para que no existan choques de intereses entre accionistas y gerentes, ha abierto el camino a temas estratégicos como la composición de la junta directiva, la estructura de propiedad y compensación de ejecutivos, la alineación de intereses entre accionistas y gerentes,
que se puedan asociar con temas investigativos como innovación, gobierno corporativo y diversificación. Por último, la teoría de contratos, la cual parte del supuesto de que las relaciones organizacionales y en general de la sociedad se lleva a cabo a partir de vínculos contractuales que son cotidianos en el mundo empresarial y que estos vínculos son fundamentales en el manejo de riesgos y de costos. Por ende, las estrategias organizacionales deben considerar el manejo de las asimetrías de esta información para aumentar la confianza entre las partes y reducir la incertidumbre. Ahora vamos a conocer cuáles han sido sus aportes de las teorías basadas en recursos y capacidades. Estas teorías se pueden integrar en el denominado enfoque de la empresa basada en recursos, que apuntaba a encontrar una relación entre los recursos y la ventaja competitiva, y las relaciones entre los activos tangibles e intangibles y cuáles eran los impactos sobre los resultados del negocio. Desde la teoría del crecimiento de la empresa propuesta por Penrose, se considera que las empresas no están definidas en términos de productos, sino de recursos, las cuales proporcionan múltiples servicios a la empresa y se aprovechan de forma efectiva cuando se combinan unos con otros, proporcionando nuevos conocimientos que pueden aprovecharse en múltiples mercados. El enfoque basado en los recursos brinda una mayor importancia a las características particulares de cada empresa como factores determinantes de su desempeño. El enfoque basado en el conocimiento asume que la empresa es un conjunto de capacidades y de experticia social que se transforma en productos económicos. Desde este punto de vista, se considera que el rol principal de la dirección consiste en integrar el conocimiento especializado que reside en los individuos para convertirlos en bienes y servicios. Por otro lado, también es valioso resaltar el aporte del evolucionista de la empresa, de Nelson y Winter, el cual considera que la interacción de la empresa con la relación económica externa le permite desarrollar y seleccionar unas bases de conocimiento tácitos y explícitos que son almacenados a través de sus rutinas organizativas y cuya evolución es determinante del desempeño superior que pueda alcanzar la empresa en el largo plazo. Ahora vamos a conocer cuáles han sido aquellos aportes de la teoría sociológica de la organización. En este caso se resaltan tres teorías que son de mayor relevancia en el marco de la sociología organizacional. Por una parte, la teoría de la dependencia de recursos plantea que las organizaciones requieren recursos externos que las vuelven interdependientes y tienen reacciones a demandas de los agentes del entorno, que tienen recursos que les son indispensables. Siendo así, la organización formula estrategias para adquirir control sobre los recursos que minimiza su dependencia o para buscar control sobre recursos que maximicen la dependencia de otras organizaciones hacia ella. Así se explicarían las prácticas como fusiones, integraciones, adquisiciones, búsqueda de nichos, alianzas estratégicas y entre otros. Por otro lado, la teoría ecológica de las organizaciones considera que éstas operan en un mundo competitivo y el entorno determina cuáles sobreviven, que generalmente son aquellas organizaciones que su estructura les permite adaptarse. Por último, el neoinstitucionalismo sociológico. Este reconceptualiza la relación entre la empresa y el entorno, pues considera una construcción mediante la interacción social. La organización la entiende como un sistema simbólico cultural. Desde la teoría institucional, la estrategia se aborda bajo la mirada de la legitimidad y la aceptación social de las acciones de la organización. Ahora vamos a conocer cuáles han sido aquellos aportes de la teoría psicológica. Podemos identificar dos escuelas que tienen soporte en teorías fundadas en la psicología: la escuela empresarial y la escuela cognoscitiva. La escuela empresarial y la cognoscitiva centran más su atención en el individuo que toma las decisiones estratégicas. Por un lado, la escuela empresarial considera que la creación de estrategia es un proceso visionario que nace de la mente del empresario o del líder de la organización. Esta escuela se enfoca más en comprender los atributos personales que caracterizan a dicho empresario o líder. La psicología brinda múltiples elementos para comprender los fenómenos claves vinculados a la gestión estratégica y permite conocer cuáles son aquellas motivaciones humanas y las necesidades de poder, afiliación, que han llevado a identificar las necesidades de logro como una motivación central del empresario. En este sentido, se han señalado otros atributos psicológicos del emprendedor, tales como la aceptación de riesgo, el compromiso, iniciativa, creatividad, autoconfianza, independencia, orientación a la acción, entre otros. Y por otro lado está la escuela cognoscitiva,
que considera que la estrategia es un proceso cognitivo que se halla en la mente del estratega, quien actúa en condiciones de racionalidad limitada. Así las cosas, se centra la atención en la forma de cómo el estratega percibe la realidad, la interpreta y toma decisiones con base en los modelos mentales que ha ido creando con su experiencia. Es así como la psicología cognitiva ha enriquecido el campo de la gestión estratégica, incorporando elementos como la atención, la percepción, la codificación de información, la memoria, la recuperación de información, los sesgos cognitivos y entre otros.